Hola disidentes, han pasado 2 semanas, así que vamos a por la segunda reflexión. Hoy os quería traer en este espacio recuerdo de opinión, una pregunta interesante. ¿Es escribir o hablar con asesinos una forma de blanquearlos? Cada vez que un periodista, un escritor, un documentalista se acerca a un asesino y habla con él, nos viene una buena pregunta. ¿No estaremos blanqueándolo? ¿No estaremos, sin quererlo, convirtiendo al monstruo en un mito? Esta duda, que es legítima, creo que atraviesa cualquier cosa que tenga que ver con el true crime. Pero hay que defender una idea. Escribir, hablar, no es blanquear, es iluminar, es comprender la mente del monstruo. Todos sabemos que vivimos en unos momentos convulsos, momentos en los que cada palabra, cada gesto se pueden interpretar de una forma totalmente diferente y polarizada. Y cuando se trata de asesinos, de criminales, estas posturas se polarizan por 1000. Porque deberíamos darle voz a los criminales. ¿Hasta dónde está la responsabilidad de los que somos narradores de historias? Todos tememos convertir a un asesino en celebridad. Tememos que el público olvide a las víctimas y se centre y engrandezca la vida y las formas de un ser oscuro que ha hecho actos atroces. No hay que irse muy lejos, ya sucedió en los años 70 con alguien como Ted Bundy, o si vamos a mediados de los 80 con un ser repulsivo como Richard Ramírez. Y es entendible, la crítica tiene sentido, pero también tiene matices. Hay que dejar claro, contar no es justificar, analizar no es igual a la absolución, y escuchar a un asesino no es exculparle de sus pecados. Truman Capote, con su obra A Sangre Fría, no lo hizo para glorificar ni a Perry Smith ni a Richard Hitchcock. Escribió para entender la mecánica, el contexto, la cronología de los hechos, para mostrar que el mal puede ser banal, que por desgracia se puede vestir de normalidad. Porque, queridos disidentes, yo os hago una pregunta. ¿Qué es peor? ¿Hablar del mal o silenciarlo? ¿Debemos dejarlo en las sombras donde se deforma y crece? ¿O debemos estudiarlo para reconocerlo a tiempo? Toda esta polémica que se ha suscitado con el libro El odio es bastante llamativa. Y aquí me gustaría criticar a periodistas y compañeros que divulgan. Digo que es llamativa por no decir que es cínica. Me llama, como diría aquel, poderosamente la atención que dependiendo de por dónde sople el viento, compañeros, periodistas, tomen una u otra cara. Aquellos que en un momento determinado afean al autor del libro El odio, o incluso a mí, me sucedió con el caso, con la entrevista a Miguel Ricard, el darle voz a un asesino, que luego ellos lo hayan hecho con otros, incluso peores. Dice el dicho que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y como digo, aquellos que han dado voz a terroristas sanguinarios son luego los que, por ejemplo, afean que se pueda conseguir la confesión en un libro, en un documental, de asesinos, de monstruos que han estado durante años y años, lustros o décadas, negando la mayor su participación en los crímenes. El ser humano es un ser envidioso. Es triste, pero es así. Si alguno se hubiese arrojado el éxito, y lo entrecomillo, el éxito de conseguir qué o cuál material, se estarían pavoneando como pavos reales por el centro de las grandes capitales de este país. Sin embargo, lo afean, señalan, pero luego no recuerdan que ellos querían exactamente lo mismo que otros han conseguido. Se habla con banalidad de blanquear a un asesino, pero como todo en la vida, el término define lo que es. Blanquear a un asesino sería humanizarlo, justificar sus actos, endulzarlos, pensar que esa maldad que ha tenido con sus víctimas
tiene un trasfondo que justifica los hechos. También sería romantizarlo, ver en él una especie de antihéroe, alguien forzado a la crueldad de unos crímenes atroces. De una forma u otra, blanquearlo sería justificar sus actos. Y blanquear a un asesino sería, ante todo, omitir el daño que ha ejercido sobre víctimas, y no solo sobre ellas, sino también sus familiares. Sin embargo, cuando no haces nada de esto, simplemente lo dejas hablar, o incluso, como decía antes, consigues testimonios, datos e informaciones que pueden clarificar un crimen atroz, no solo no estás blanqueando, sino que estás mostrando ante la audiencia qué es y cómo es esa persona que otros se han querido justificar. Quiero contaros que narrar historias es también un ejercicio de responsabilidad. Es un acto en el cual hay que estar en consonancia con la memoria. Aquí os quiero recomendar el documental The Jinx sobre Robert Darks, donde no solo no se justifican sus crímenes. En este documental exhiben de tal forma a Darks que él mismo cae, entre comillas, en la trampa y acaba confesando sus propios crímenes. Algo similar a lo que ha sucedido con el libro del odio, donde el autor ha conseguido lo que no hicieron jueces, fiscales o fuerzas de seguridad del Estado, que José Bretón reconociese por fin que él fue, sin paliativos, el asesino de sus 2 hijos. Hay que recordar que contar una historia, la historia de un asesino, no es hacer un altar. Más bien es crear un espejo incómodo, por supuesto, pero un espejo donde se refleja la oscuridad del alma humana y donde a veces, al poner al asesino frente al mismo, acaban aflorando todos sus retazos de maldad. Pero aquí yo os hago una pregunta. ¿Entonces todo vale? ¿Cualquier entrevista, libro, documental sobre un asesino es válido? Pues no, amigos. La respuesta es no. La diferencia siempre estará en el enfoque. Si el enfoque es sincero, con respecto a las víctimas, es un enfoque en el cual se da cabida a todas las versiones y sobre todo se quiere demostrar cómo es ese sujeto que cometió aquellos atroces crímenes a la sociedad sin paliativos. Este tipo de obras está más que justificado. Ahora, si la finalidad es el morbo, el hacer daño, la publicidad gratuita o simplemente el conseguir fama o rédito a causa de un asesino, la respuesta, como os decía, es no. No está justificado este tipo de obras. Como autor, como divulgador, yo siempre me hago las mismas preguntas. ¿Qué está aprendiendo el público con estas historias? ¿Está, gracias a ellas, entendiendo mejor la tragedia, el daño, el peligro que llevan este tipo de seres? ¿O a lo mejor se está haciendo todo lo contrario y estamos convirtiendo a asesinos en rockstars? Comprender las motivaciones de un asesino no es justificarlo. Comprender lo que sucedió en estos atroces casos es recordar con cariño la memoria de las víctimas. Es prevenir, es honrar, es no olvidar y es sobre todo darle voz a aquellos que hoy no pueden contar lo que les sucedió. Creo que los divulgadores narramos para entender y queremos entender para que estos actos atroces no se vuelvan a repetir. Comprender no es justificar. Comprender es aprender y es resistir. Espero, queridos disidentes, que os haya gustado esta nueva reflexión. Nos vemos pronto en la próxima. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme en este episodio. A todos los disidentes que disfrutáis de este espacio, vuestro apoyo es increíble. Recordad que podéis dar like, compartir y suscribiros a este canal. Es totalmente gratis, pero que lo hagáis tiene un impacto inmenso. Con cada acción ayudáis a hacer crecer nuestra comunidad y a llevar este tipo de contenido a más personas. Juntos hacemos la diferencia. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.